hermanos, Dios les bendiga. Amén. Si puestos de pie, vamos a orar, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, Señor. Esperamos, Padre, haberlo hecho como tú esperabas, Padre, y si no, que la próxima vez lo hagamos mejor, Señor. Gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por tu bendición. Ahora, Padre, pedimos también todos unidos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que a los que ya lo sabemos, Señor, lo recordemos, y los que no, Padre, también lo aprendan. El fin de todo es, Señor, que lo guardemos en nuestros corazones y la pongamos por obra, Padre. Igualmente bendice a aquellos que la van a escuchar por el video, de cualquier parte donde lo escuchen, Señor, y que todos seamos bendecidos por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermano. Ahorita le digo por qué. Este estudio, esta prédica, yo la llamo reglas para predicar la palabra. Lógicamente la palabra de Dios. Yo tengo un libro, una carpeta, de todos los mensajes que me ha permitido dar estudios, los printeo y los voy guardando. Por una razón. Algunas veces, y esto tómalo como un consejo a los que predican, algunas veces nosotros no sabemos, pero de momento Dios manda a alguien que lo venga uno a buscar para dar una palabra. Uno de los principales problemas es que si no tenemos un respaldo, si nos vienen a decir hoy en la mañana, necesito que prediques en la tarde, entonces muchas veces se nos hace difícil armar un mensaje. Yo no digo que no busque yo también a Dios y decirle qué quieres que dé. Pero cuando Dios no me da nada, tengo que tener un respaldo de dónde lo voy a sacar, ¿cierto? Eso tómelo como un consejo. Estas palabras que yo voy a decir me costaron que casi me corrieran de una iglesia. Porque a la que no le gustó fue a la pastora. Pero bueno, yo estoy seguro quién me lo dio y a la vez, ¿por qué me lo dio? Todos los predicadores, todos los que hablamos la palabra de Dios y los que no lo han hecho todavía lo van a entender ahorita. Todos nosotros hablamos de cosas que nos han pasado. Hablamos de experiencias pasadas, ¿me entienden? Puede ser un testimonio, puede ser de la vida que hemos llevado de niños cuando conocimos a Dios, pero todo es un reflejo de experiencias pasadas. Cuando el Señor a mí me llamó, me dijo dos cosas en especial. Me dijo, no le quites la sencillez a la palabra. Esa fue una. La segunda, así como está escrita, así la quiero. Con el tiempo de esa iglesia, pues casi me ayudaron a salir, porque casi me corrieron. Llegué a la otra, y en esa iglesia dijeron, los varones, que iban a hacer una actividad para varones, en el cual nos iban a poner de grupos de 2 en 2. Entonces, la razón de esto era para ver quién tenía aptitudes para predicar. Éramos 12 varones. Entonces, el asunto era que se iba a hacer una prédica de media hora, y cuando terminaba la prédica, esa persona tenía que salir, y todos los que nos quedábamos teníamos que hacer una crítica constructiva. A veces nosotros los predicadores, a veces no nos gusta escuchar crítica, pero no nos gusta escuchar la crítica por una razón. Hay personas que no son sabias y no saben dar una crítica constructiva, sino son críticas destructivas. El problema es que cuando es una crítica destructiva, cuando una persona ya está madura en el Evangelio, hay cosas que nosotros los predicadores no debemos dejar entrar a nuestro corazón. ¿Me entienden? Pablo lo dice de esta manera: toma lo bueno, desecha lo malo. Eso quiere decir que si a mí viene alguien y me dice que no le gustó mi prédica, que la oyó ofensiva y todo, lo primero que debo entender yo es si fui correcto en lo
lo que yo dije. Y dos, estar seguro que Dios me lo dio. Yo les he platicado a mis hermanos con los que hemos estudiado Dios no pide disculpas. Dios es duro cuando habla. Usted puede escuchar una profecía, cuando Dios habla, Dios no anda diciendo, ay, perdónenme hijos porque yo ahora les hablé duro. No, Dios no pide disculpas. A veces lo hace. A veces lo hace duro, pero es para hacernos recapacitar. Lo mismo la predicación, pero no pide disculpas. En esa iglesia había muchos invitados, cantantes, de todo pues. Entonces, curiosamente mi hermano y yo íbamos a esa iglesia. Entonces a nosotros nos dejaron al último. Entonces me dice mi hermano, dice, ¿sabes qué? Dice, sé tú el último, dice, déjame a mí primero, dice, sé tú el último. Bueno, entonces faltaba una semana y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué doy? Lógicamente muchos hermanos querían, ¿cómo se puede decir?, apantallar a la pastora. Pero afortunadamente yo ya traía un poquito de camino. Ya el Señor me había enseñado algo. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué quieres que dé? Porque, pues la verdad le digo, más que una prueba, es una oportunidad. Eso es lo que hacemos los predicadores. Un día Pablo llegó a la ciudad de Atenas, Grecia. Y los griegos eran muy famosos porque ellos tenían en la ciudad de Atenas un monumento a cada dios, a dioses conocidos. Entonces Pablo no llegó gritando ni llegó predicando, sino simplemente Pablo llegó y empezó a visitar la ciudad. Pablo era sabio. Pablo primero veía las ciudades y veía dónde estaba el punto débil para poder entrar con el evangelio. Entonces, recorriendo Atenas, encontró un monumento, pero no tenía un ídolo, no tenía una imagen. Y abajo en la placa decía, al Dios no conocido. Entonces Pablo se llena del Espíritu de Dios y empieza, de ese Dios yo les vengo a predicar. Y ya, bueno, predicó ahí. Al final lo invitaron al Areópago, que era una especie como de estadio hundido en la tierra, donde se sentaban los más sabios de Grecia o de Atenas, e invitaban a una persona a predicarles a ellos o hablarles a ellos para convencerlos de lo que predicaban. Eso es lo que hacemos los predicadores. Habemos predicadores de la calle, predicadores aquí de púlpito, pero también somos predicadores en los lugares donde vamos, en el trabajo, en la clínica, en el hospital, donde sea. Pero somos predicadores. Y todos somos llamados a predicar, porque Jesús dijo que debíamos predicar la palabra. Amén. Okay. Entonces yo le dije al Señor, dime qué quieres que haga o qué doy. Entonces el Señor me dio estos puntos muy interesantes. Desde entonces yo personalmente, como Él me los dio, yo trato de usarlos para mí. Si usted los quiere usar, muy bien, si no, no hay problema, hermano. Solo quiero compartirles un poco de esa experiencia. Cuando Él me los dio, yo me puse a estudiarlos. Yo me acuerdo que cuando di esa prédica, tardé 31 minutos, me pasé con 1 minuto, porque son varios. Al final, todos se enojó la pastora y nunca más me volvieron a dar chance de hablar. Pero yo sé lo que dije. Después mi hermano me platicó cómo se puso el problema ahí adentro, porque cuando ya me salí que empezaron a hablar. Pero en fin, eso es lo que hacemos los predicadores. Compartir un poco de lo que Dios nos ha dado. Y todo aquel que desea predicar tiene que pasar por la misma escuela. Si quiere predicar la palabra. Si no, es más fácil. Seremos predicadores del montón. Pero lo que Dios no busca son predicadores del montón. Lo que Dios busca es predicadores de excelencia. ¿Me entiendes? Como dije la otra vez, tal vez no tenemos estudio, no hemos ido a un instituto, tal vez no sabemos homilética, mucho menos hermenéutica. Pero lo que sí tenemos es que Dios nos ha dado unas palabras para hablar. ¿Entienden? La primera cita que quiero compartir con ustedes está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Van a ser varias citas. ¿Okay? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y aquí Pablo está enseñándole a Timoteo.
el discípulo más avanzado que él tenía. Porque incluso en una ocasión Pablo escribe y dice, espero que hables pronto a Timoteo, dice, porque no tengo otro que tenga el mismo sentir que yo. Ya en la prédica de las 7 iglesias les dije que un poquito que probablemente Timoteo fue el primer pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Lo tienen? Ok, dice capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es la doctrina? Doctrina es la palabra de Dios. Dice, te ruego que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero para instar a tiempo y fuera de tiempo hay que tener sabiduría. Algunas veces, ustedes han encontrado personas tal vez en la calle que lo primero que vienen luego lo empiezan a garrotear. O le empiezan a hablar del evangelio, pero como que lo están atacando. Hay que ser sabios. Jesús lo dijo de esta manera, ser manso como la paloma, pero hay que ser prudente como la serpiente. Jesús también dijo, y no le eches vuestras perlas a los cerdos. Dice, ni tampoco le deis lo santo a los perros. Una persona que ya escuchó el evangelio y no quiere volverlo a escuchar, no lo estés provocando. Por una simple y sencilla razón, porque al maldecirte a ti, está maldiciendo al que te envió. Por eso Pablo dice, por culpa de ustedes, Dios es blasfemado. Si no quiere escuchar el evangelio, olvídate, déjalo a él. Tal vez no es su tiempo. Todavía está verde. Yo lo digo de esta manera y lo veo de esta manera. ¿Quieren seguirse marinando en el pecado, en la prueba? Déjalos que se sigan marinando. Va a llegar un día en que ellos solitos van a venir. Ahora sí hablan, porque ahora sí necesito. ¿Me entiendes? Por eso insta a tiempo y fuera de tiempo, pero con sabiduría. No todos entendimos a la primera, ¿o sí? Algunos nos hablaron varias veces. Otros tuvimos que ser golpeados, otros tuvimos que pasar pruebas, hasta que nosotros mismos buscamos a Dios. Es bonito cuando te lo presentan y tú dices, sí, sí lo acepto. Pero hay otras ocasiones, y yo lo he visto en mi familia, lo he visto conmigo mismo, es cuando ya Dios decide tratar Él directamente contigo. Ahí ya no hay quien te ayude. Eres tú contra Él. Y Él nunca pierde. ¿Me entiendes? Entonces, insta a tiempo y fuera de tiempo, y dice, redarguye, no solapes el pecado. Redarguir es convicción de pecado. Hay muchas personas que con tal de que no se ofendan los hermanos, no hermanito, usted siga adelante, Dios eso, no. Eso es el alcahuete. Dios nos llamó a los predicadores a decir la verdad, te guste o no te guste, tienes que decirlo. Por una simple y sencilla razón, dice más adelante, tal vez Dios en su misericordia haga que el diablo nos suelte y se salve. Pero hay que decirlo claro. Muchas veces los predicadores no dicen las cosas que deben decir porque entonces no les dan ofrenda. Yo no estoy por la ofrenda, hermano. Ni un buen predicador va por la ofrenda que le van a dar. Porque el predicador depende de Dios, no depende de los hermanos. Eso lo tienen que entender. Desgraciadamente en estos tiempos, de acuerdo a la prédica, es la ofrenda. ¿Me entiende? Ese es el gran problema de la iglesia, el amor al dinero. El amor al dinero. Hay unos que llegan vestidos hasta de traje caro, hermano. Anillos y lo cuantas cosas usted quiera. La ropa no predica. Lo que predica es uno, el ser humano. ¿Acaso Jesús andaba de traje? ¿Acaso Jesús traía un Armani, un Gucci? ¿Traía un Mercedes-Benz? No. Jesús andaba caminando, traía sandalias, hermano. Jesús nunca anduvo, Jesús siendo rey, andaba a pie. Ahora los siervos de ahora tienen que andar en buen carro, tienen que traer chofer. Hermano, el evangelio se ha pervertido. Por esa razón mucha gente no viene. Porque ahí van mis diezmos, dice.
ahí va la ofrenda, hay esto, hay lo otro, hermano. Ese es el problema, que los mismos predicadores le han quitado el valor al evangelio. Dice, redarguye, reprende. ¿Qué es reprender? Corregir a la gente. Hay mucha gente que tiene muchas cosas, tantas doctrinas que escuchan, que ya en la cabeza tienen un caos. Ya en sí no saben ni lo que creen. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si alguien te va a exhortar, te lo tiene que demostrar con la Biblia. Nunca aceptes que alguien te corrija sin la Biblia. Por eso dice, exhorta con toda doctrina. ¿La doctrina qué? La enseñanza de la palabra. Luego dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de huir, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia, el deseo carnal hacia el pecado. Por eso muchas veces en las iglesias, que no están muy bien, no invitan predicadores que hablan la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se ofenden los hermanos. Hay iglesias, sobre todo las americanas, y también esas americanas, denominaciones americanas que tienen también en español, que si el pastor no les gusta la congregación, van y lo quitan y traen a otro. ¿Por qué cree que es? Si viene un pastor y predica duro, se quejan los líderes, hablan a la central y al ratito les cambian del pastor. ¿Usted cree que eso es de Dios? Ese es el tipo de gente que amontonan maestros a su propia conveniencia. Dios no nos llamó a solapar el pecado. Dios nos mandó a cumplir y hablar contra el pecado. Ese es el fin de todo. ¿Por qué cree que mataron a Jesús? ¿Porque solapaba el pecado? No. Jesús era directo. Y aunque se enojaran con él era directo. Desgraciadamente, mucho pueblo, el que es rebelde, hasta una prédica de amor lo toma mal. El que es rebelde. Habrá otros que unos sí les gusta, otros no les gusta. Pero aquí no está, dijo un predicador, Dios no tiene menú. A ver, digo, ¿qué vas a querer hoy? ¿Quieres una palabra suave? ¿Una palabra bonita? ¿Qué quieres? No. Aquí hay palabra de punto, un solo plato. ¿Te lo comes? Amén. No te lo comes, tú tienes el problema. El que sufre eres tú. Dios no. ¿Usted cree que Dios necesita al hombre allá arriba? No, Él tiene millones y millones de ángeles que lo adoran día y noche. El hombre sí tiene necesidad de Dios, porque el hombre sin Dios se va al infierno. Así de sencillo. Ahora dice, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, hermano. Cumple tu ministerio, hacer obra de evangelista. ¿Qué es lo que hace un evangelista? El evangelista, el primer trabajo de un evangelista es presentar a Jesús. ¿Cómo un evangelista va a presentar a Jesús si no lo conoce? Si no sabe cómo piensa, si no sabe cómo ve, si no sabe cómo habla. ¿Me entiende? Un evangelista que tiene el llamado de evangelista, por lo menos debe saberse los 4 evangelios, o debe haberlos estudiado a fondo. Porque los 4 evangelios es la carta de amor de Jesús para presentarse al ser humano. Si usted quiere ser evangelista, al menos lea los 4 evangelios. Pero no nada más son 4 evangelios, lógicamente. Pero si va a hablar de Jesús, tiene que saber presentar a Jesús y conocerlo usted primero. De ahí nos vamos, hermano, al libro de Tito. Aunque no lo crea, hay un libro que se llama Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Dice, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. El ser predicador no es simplemente venir a decir la palabra y decir lo que los demás no se atreven a decirlo. Hace tiempo yo escuché un pastor que le dijo a un hermano, venga, lo invito a mi iglesia, dice, pero una cosa, dice, yo quiero que predique del diezmo, dice, porque estos hermanitos son bien agarrados. Cuando un pastor llama a un predicador para decir lo que él no se atreve a decir, ya está en problemas. Porque quiere decir que le tiene más miedo a los hermanos que tenerle miedo a Dios. ¿A quién hay que temerle primero? ¿Por qué? Porque él mata el cuerpo y mata el alma. Los hermanos no pasa de que lo apedreen, que lo corran, que lo echen de la iglesia. Pero Dios no, hermano. Cuando un pastor llama a un predicador para que le hable fuerte al pueblo, es porque una de dos, o es cobarde, o no tiene suficiente doctrina, o tiene cola que le pisen. Es lo que está diciendo acá. Dice, integridad. Si un pastor no tiene integridad, o un predicador no tiene integridad, ¿usted cree que va a hablarle fuerte al pueblo? No. Si un pastor es ignorante en la palabra, ¿usted cree que el pueblo lo va a escuchar? Lo primero que el pueblo va a decir, yo sé más que él. Porque afortunadamente hay hermanos que les gusta leer la Biblia. Entonces dice, tienes que presentarte aprobado. Aprobado, pero todo el tiempo. No solo hoy, no solo mañana, y hoy sí, mañana no. Todo el tiempo. Por eso un buen predicador tiene que escuchar y leer la Biblia todos los días. Investigar. Tiene que documentarse lo que va a hablar. ¿Es bonito venir a hablar aquí? Sí, es bonito. Pero a veces, cuando uno predica, uno queda en ridículo porque la gente que está ahí abajo sabe más que uno. No nomás se trata de venir a pegar gritos acá. No nomás se trata de que me digan, ahora yo soy predicador. No. Es un trabajo. Dice, cumple tu ministerio. Cumple tu llamado. Dice, sé ejemplo para los jóvenes, pero también para los mayores. O sea, es un trabajo general, hermano. Incluso hasta los niños. Hay que tratar a los niños. Bien, dice, al final dice, a fin de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El diablo no te va a venir a decir, la regaste acá, no sabes, ignorante y todo. Él va allá arriba en el cielo. Lea el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. Cuando hace la reunión Dios con todos sus ángeles, también él llega allá. ¿Y qué llega a decir? Mira tu predicador. Ni siquiera lee. Mira, tu predicador no sabe ni lo que dice. Y así lo tienes. ¿Usted cree que Dios no se avergüenza? ¿Usted cree que Dios no se sienta mal? ¿O Jesús? Tener que estarnos defendiendo delante de Dios por las acusaciones del diablo a los predicadores. Yo creo, hermano, que una de las cosas que Dios nos va a recriminar o Dios nos va a pedir cuentas allá arriba es cuántas veces por nuestra culpa el diablo tuvo que decir o burlarse de él. Como que da vergüenza, ¿no cree? ¿O a poco usted nunca le ha dado vergüenza que llega a un trabajo o se presenta de la gente, soy cristiano, y al ratito le dicen, ¿eres cristiano? ¿De veras eres cristiano así como eres y eres cristiano? Se cae la cara de vergüenza, hermano. Ahora imagínense siendo predicador y que allá arriba el diablo nos está acusando, mira tu predicador. Y eso que dice que te ama. Por eso les digo, hermano, ser predicador es bonito, sí, pero demanda muchas cosas. Demanda muchas cosas, no es fácil. Pero cuando hacemos las cosas correctamente es cuando viene la satisfacción de que Dios dice, ok, lo hiciste bien. Otra. Entonces decía Pablo, ya prediqué, me fue bien, esto ya lo doy por perdido, mañana tengo que ser mejor. Eso es lo que tiene que hacer todo predicador. De ahí vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor
a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más impiedad. Pero fíjese lo que dice: procura presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios no necesita bajar a hablar contigo y decirte, aquí la regaste. No. Por eso tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque Él te está diciendo, eso no está correcto, no es así. Nada más que muchas veces le voy a decir una cosa que tal vez ustedes ya lo han visto. Cuando uno predica, hermanos, en la cara de la gente se ve a quién está gustando, a quién uno le está cayendo gordo y a los que de plano no quieren oír. Arriba se ve, sí. A mí el pastor que me enseñó a predicar era una iglesia así, como redonda, y estaban divididas las bancas. Me dijo a mí, cuando yo volteo para acá, dices que les está pegando a estos. Cuando volteo para acá, dices que les está pegando a estos. Y cuando volteo para el medio, dices que les está pegando a todos. Y es cierto, se ve, hermano, se ve. Pero volvemos otra vez al punto. Dice, preséntate delante de Dios aprobado como que obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, como predicador, nuestro principal trabajo es hablar correctamente la palabra, no doblarla, no cambiarla. Lo que hacen muchos predicadores es como que agarran la palabra y la hacen como una liga, para que alcance a hablar todo lo que ellos quieren decir. La palabra no se forza. Si la palabra se cita correctamente, la misma palabra lleva su propia autoridad y la palabra se explica sola. Nosotros los predicadores somos como los pericos. El perico no piensa lo que está diciendo, aprende lo que oyó. Si nosotros dejamos que Dios nos dé la palabra, nosotros vamos a repetir lo que Dios nos da, y se lo compruebo con la Biblia. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, yo las escuché de mi Padre y son las que les estoy dando. ¿Entiende? Así de sencillo. ¿Para qué le vamos a poner de más? ¿Me entiende? Yo la verdad, cuando veo un predicador que dice, maestro en divinidades, maestro no sé qué, que no sé cuándo, doctor en no sé cuándo. Yo conozco varias viejitas, y con todo humildemente orgulloso, lo digo, ahí está mi madre. Mi madre solo estudió hasta el primer año de primaria. Si usted lee la letra de mi mamá, es muy difícil entenderla. Pero sin embargo, esa señora, cuando ora, hermano, cuando ora, Dios la escucha. Y mi madre no es mi doctora. Mi mamá es una simple mujer que trata de agradar a Dios. Yo no sé para qué ponerse tantos títulos. El pastor, superpastor, el apóstol, el que no sé qué tanto. Así de sencillo. Los títulos no predican. El que predica es uno, pero siempre guiados por el Señor. Vaya a ir a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23 y 26 al 26. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Entiende? Hay personas, y eso se lo voy a decir por experiencia, hay personas que rápido captan lo que uno les dice, pero hay otros que hay que repetírselo y otra vez, y no lo entendió, hay que presentárselo de diferente manera. Como dicen ahí, ¿quieres que te lo explique con manzanas? Te lo explico con manzanas, con naranjas, con lo que sea, pero la cosa es
que aprendas, que lo entiendas. Pero para eso dice sufrido, quiere decir que tienes que tener paciencia. Ojalá y todos entendiéramos a la primera. Los que tenemos más de un hijo, hay unos que son más rápidos que otros, pero hay otros que hay que sentarse. Y uno piensa, no, este sí me va a entender y es el que menos entiende, entonces hay que buscarle la manera. Así son los muchachos en la iglesia, los hermanos en la iglesia. Hay unos que traen un concepto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Uno de los principales problemas que tiene el cristiano es que escuchan cuanta predicación ven en la televisión o ven en el internet. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Es como aquellos que saben mucho de la palabra pero casi no leen la Biblia. ¿Sabe lo que ven? Son libros. Que salió el libro de fulano, van y lo compran y lo leen. Entonces lo que ellos hablan es lo que apuntaron en el libro. Aunque a veces lo que dice en el libro va en contra de lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Leer la palabra o leer el libro de fulano? Eso es lo que hacen. En los años 90 hay un libro muy famoso que se llamaba Buenos días Espíritu Santo. Ustedes ya saben quién lo hizo o quién lo escribió. Yo escuchaba que ese libro, que maravilloso, que no sé qué. Un día fui a la librería y yo le dije al Señor, ok, lo voy a comprar. Digo, pero yo quiero leer solamente lo que es tuyo. No quiero leer más. Yo solamente me dice, lee aquí, lee aquí, lee aquí. Así sea un capítulo. Traía como 7, 8 capítulos, creo yo nomás leí como 3. Los demás ni lo intenté leer. Lo que yo quiero darle a entender es esto. Que los libros no te van a dar la sabiduría como te la da la Biblia. Amén. Pero para eso hay que dedicarle tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver el fútbol? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver videos? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicas a pasear? Con tantito de eso que le dedicáramos a la palabra, 10, 15 minutos, pero dedicados con todo, cuerpo, alma y espíritu, créeme que sería suficiente diario. ¿Sabe cuál es el problema de los devocionales? Que usted compra el librito de devocional y nomás lee lo que le dicen para ese día y ya. Eso fue todo. ¿Y qué tal si Dios te quería enseñar otra cosa? Ah, no, pero yo ya hice mi obra del día. No, Dios no es mi obra del día. Dice en todo tiempo. No dice un ratito, ¿o sí? ¿Se da cuenta? Uno le tiene más miedo a la mujer que a Dios. Uno le tiene más miedo al marido que a Dios. Yo le voy a decir una cosa sinceramente. Mi mamá, así como era, y yo estoy seguro, y yo ya se lo dije a mi mamá, mi mamá Dios tuvo que quitar a mi papá porque era estorbo para mi mamá. De la forma que se lo haya llevado, mi papá se tuvo que ir para que mi mamá hiciera lo que hizo. Y yo se lo dije a mi mamá. Me dijo mi mamá, yo pensé que mi mamá se iba a enojar, me dijo, no, sí es cierto. Yo siempre lo pensé así. ¿Sí? Por eso le digo, hermano, es que volvemos otra vez a la misma, mi hermano. Dios siempre va a hacer su voluntad. Amén, amén. Se ponga y se interponga quien se interponga, Dios siempre va a hacer. ¿Sabes por qué quitó a mi papá? Porque mi papá iba a separar a la iglesia y desde afuera les gritaba que os salieron, las iba a traer de los greños, a ella y a mis hermanos. ¿Qué hizo Dios? Ah, ¿estás de estorbo? Vamos, ¿se lo llevó? ¿Quién tiene el poder? Él. Si Dios no lo hubiera hecho, ¿usted cree que mi mamá o todos nosotros estuviéramos aquí en el Evangelio? No. Así de sencillo, hermano. Por eso dice sobrio. ¿Sobrio qué es sobrio? Saber entender a Dios, cómo funciona Dios. Es lo que yo le he dicho a algunos hermanos. Hermano, si es tu hermano, si es tu papá, si es tu mamá y estás sufriendo la prueba, déjalo. Tú no puedes ponerte en el lugar de él, ni vas a llevar las cargas de él, así sea tu marido, sea tu hijo. No, cada quien tiene que llevar su propia cruz. ¿O acaso Jesús dijo, llévenle la cruz a los demás? No, toma tu cruz y sígueme. En otras palabras digo, no lleves mi cruz, ni lleves la de él, lleva la tuya propia, que es suficiente peso el tuyo. ¿A qué bueno fuera que nosotros nos pudiéramos poner en el lugar de los demás para que no sufrieran? Pero si sufren es porque quieren, hermano. ¿Qué necesidad tienen de sufrir? Ninguna. ¿O qué necesidad teníamos de sufrir nosotros?
pero éramos tercos. No, es lo que yo digo. Al final estamos acá porque nos dimos cuenta que no era lo que nosotros decíamos. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pablo cuando iba camino a Damasco? Dijo, Pablo, duro te es dar coces. ¿Saben quién da las coces? Las mulas. Los burros es cuando el animal se pega un brinco y tira la patada para atrás, eso es una cosa. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Pablo? Eras medio burro, ¿ah? Es lo que le está diciendo. Era más sabia la burra de Balaam. ¿Me entiende? Bueno, pero ya no se asusten. Vámonos. Vámonos al libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Volvemos otra vez, sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra de Dios. De acuerdo a la sana doctrina. Ustedes conocen la Catedral de Cristal, ¿cierto? Ahorita ya se la vendieron por $60 millones, se la vendieron a la Iglesia Católica. El que fundó esa iglesia se apellidaba Schuller. Ese hombre no era pastor. Ese hombre daba conferencias de motivación. Y un día había mucha gente, muchos hombres, y se le ocurre usar un versículo de la Biblia. Cuando él usa el versículo de la Biblia, la gente se prende, se emociona. Fíjese lo que es un hombre carnal. Dice, pegó el versículo. Entonces a lo mejor soy pastor. Pues ahí se metió y sacó su certificado de pastor y vino a hacer esa iglesia tan grande. En esa iglesia, hermano, si usted y yo nos hubiéramos aparecido ahí, no nos dejan entrar. Porque no llevamos buena ropa. Ahí llegaban solo congresistas, solo millonarios, solo que llevaban buenos carros, bien vestidos. Imagínense llegando yo ahí. No, hombre, me corren. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ahí por las de mire. Por eso le digo, es bonito decir yo soy pastor, pero falta que vayas con la sana doctrina. Porque la sana doctrina es la que da testimonio de que eres un predicador de Dios. ¿Cuántos hay ahorita, hermano, que cualquier cosa la adornan, la estiran, se ríen de ella? Como hay uno que sale en la tele que agarra la Biblia y la tira al piso, que diciendo que es la línea para que no pasen, para tocarla. Dígame usted, ¿cuántas veces se imagina usted que Jesús tiró la Biblia en el piso? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que hacer eso? No, él no tenía necesidad y era un buen predicador. Primero de Timoteo, capítulo 4. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, no dejes que el diablo te gane. No dejes que el diablo te meta aquí en la cabeza algo. ¿Qué es lo que mete el diablo en la cabeza? Tú eres el mejor predicador que han escuchado. No hay otro predicador como tú. No esto, no lo otro, no allá. Entonces puede entrar un espíritu de orgullo. ¿Cómo trabaja el espíritu de orgullo cuando dice yo? Nosotros ya no somos yo, es él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Y hay una palabra más fuerte, dice, vosotros sois siervos inútiles, porque ustedes solamente hacen lo que yo les estoy mandando a hacer. Yo me acuerdo que un día eso lo dije a unos hermanos que estaban ahí en la casa de mi cuñado. Bueno, era mi cuñado y otro. Y iba yo subiendo, varón, que no sé qué. Le digo, hola, siervos inútiles. ¿Se ofendieron? No, dice que como que siervos inútiles, ¿por qué no dice así? Bueno, así dice Jesús, ¿no? No es cierto que no sé qué. Ya les enseñé la cita. ¿Qué dice aquí? Siervos inútiles, ¿no? No, pues el otro hermano ya no está acá, se fue a Honduras. Allá está en Honduras, deportado. Pero se ofendió y por un rato no me habló. Pero dije yo, ¿a mí qué me importa, no? Si lo dijo Jesús, de modo que yo desmienta a Jesús.
Ya después mi cuñado se le pasó y me dice, hola siervo inútil, ¿cómo estás siervo inútil? Dice. Pero el otro no, el otro sí se enojó. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Ahora dígame, si lo dice la Biblia miente. No, lo dijo Jesús. ¿Me entiende? Mismo Pablo dijo, el Espíritu te pone el querer como el hacer. Entonces ya no es tanto nosotros. Por eso es Él, todo el tiempo es Él. Ahora ahí mismo, en segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús, o que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, retén la forma de las sanas palabras. Aquí Pablo nos está diciendo algo a los predicadores, que nosotros debemos ser ejemplo, pero un ejemplo correcto, de cómo se usa la palabra, de cómo se enseña la palabra, de cómo es la fe, cómo se practica la fe. ¿Por qué? Porque nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Cuando un predicador se para detrás de un púlpito, está representando a Dios Padre, al Dios Hijo y a la palabra de Dios. No es cualquier lugar. Amén. Este lugar, así como lo ven, dice usted, o podrán decir los que están viendo el video, no tiene pinta de altar. Pero si aquí se presenta a Dios, es un altar. Amén. ¿Acaso Moisés vio un altar, un templo, cuando se le presentó en la zarza ardiendo? No. Le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios ya no habita en un edificio. Dios ya no habita en cosas caras que le pongas. Dios habita en nuestros corazones. Pero cuando Dios se hace presente, a Dios le da lo mismo que sea el campo, que sea la calle, que sea un apartamento, lo que sea. En ese momento es el lugar santo. Por eso es lo que dice, retén, dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Los predicadores debemos ser ejemplo. ¿Por qué hay predicadores malos? ¿O por qué los predicadores predican mal? Porque el que les enseñó estaba mal. ¿Por qué los predicadores son orgullosos? Porque el que les enseñó a ser orgullosos. Mire, yo conozco al hombre ese bueno, le voy a decir el nombre, yo tengo miedo de decirlo, el Maldonado. Ese, hasta el chalán, hasta el sirviente o el que lo sigue, el más humilde, que no tiene nada, es igual de orgulloso que él. Y a mí nadie me lo cuenta, yo los conocí. O sea que nomás por andar ahí detrás de ese hombre ya hay suficientes motivos de orgullo para ellos. Ya quieren funcionar como ellos, ya se sienten igual que ellos, hermano. Por eso aquí dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es Cristo Jesús. En otras palabras está diciendo, sé como Jesús. Amén. Habla como Jesús, ama como Jesús, usa la fe como Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vayámonos por favor a Proverbios, capítulo 30, versículo 5. El libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5 en adelante. Y escuche con atención lo que dice el gran sabio Salomón. Proverbios 30, 5 en adelante. Toda la palabra es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Por eso aquellos que usan la palabra de Dios para burlarse incluso hasta de los hermanos, la están ensuciando. La palabra de Dios es limpia, dice. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, dice el predicador Salomón. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe o hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
Pero hay algo que me llama mucho la atención, hermanos, y es donde dice, no me des pobreza ni me des riqueza. O sea, quiere decir algo tan sencillo. Acuérdense del Padre Nuestro. Gracias te doy, Señor, porque tú me das el pan de cada día. Jesús lo dijo de esta manera, ni aún Salomón, dice, se vistió como el hilo del campo, a pesar de que él estaba en mucha gloria. Le voy a decir una cosa, yo menciono mucho la Biblia Kadosh. Es una Biblia que la tradujo un judío americano que hablaba español. Más bien era hispano, pues. Yo he leído todo el Nuevo Testamento y no he encontrado ninguna contradicción, como la tiene la Reina Valera. El problema de la Reina Valera no es en sí quién la escribió, sino la traducción. ¿Okay? Los que estudian a fondo la gramática dicen que cuando se traduce un libro de una lengua original a otra, se pierde el 20% de la riqueza. La Biblia fue traducida del hebreo al griego, ahí perdió el 20%. Del griego al latín, ahí perdió otro 20%. Del latín al español, otro 20%. O sea, quiere decir que nosotros lo que estamos leyendo en español es como un 60% del original. Por esa razón, hay muchas cosas que en español se contradicen. Pero la razón que le digo es esto, cuando dice, no me des riqueza ni me des pobreza. Hay un versículo donde se agarran mucho los evangelistas, los que piden ofrenda, donde dice las palabras Jesús, dice, el siervo es digno de su salario. Y ahí se agarran. Pero en realidad, ¿saben lo que quiso decir en arameo o en el hebreo moderno que hablaba Jesús? Dice, y al siervo se le debe dar lo necesario para que realice su trabajo. Eso es muy diferente. Vamos a decir Felipe. Felipe es pintor, su trabajo. Si Felipe me dice, en la versión en español me dice, el obrero es digno de su salario, él lo que me está diciendo es que yo le tengo que pagar el tiempo que dedique para trabajar para mí. Y es correcto. Nadie le gusta trabajar de gratis, ¿cierto? ¿O a qué a alguno le gusta trabajar de gratis? Digo, porque si le gusta trabajar, a mí no. Ahora, hablando de lo que es el arameo, o como Jesús lo quiso decir, es como me dice, por ejemplo, yo le digo a Felipe, necesito que me pintes esto. ¿Y con qué lo va a pintar? ¿Con las manos? ¿Con su ropa? Ahí es donde se cumple la palabra que dice, al obrero es necesario darle lo que necesita para que haga su trabajo. ¿Qué le tengo que dar a Felipe? Le tengo que dar la pintura, le tengo que dar los utensilios que va a ocupar, las brochas, los tapes, todo lo que va a ocupar para hacer ese trabajo. Eso es lo que comúnmente hace uno cuando uno es peón de albañil o es un albañil. Era como el maestro albañil le va a decir, hazme la mezcla y no le da ni siquiera la pala. ¿Con qué lo va a revolver? No le da ni el bote para cargar la arena. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una de las cosas que tiene el arameo, o tiene la Biblia, las traducciones del hebreo al español, que son un poco más específicas, pero a la vez nos ayuda a entender mejor la palabra. Un predicador debe usar varias versiones, si quiere, pero si no las quiere usar, al menos leerlas, porque al leer varias versiones se amplía el horizonte de la palabra que usted va a leer. Eso es bueno, y muy bueno, ¿ok? Ahora, vámonos por favor a Isaías 54, otro punto de Proverbios. Dice, manténme del pan necesario. Pablo lo dijo de esta manera, he aprendido a tener y a no tener. Cuando hay para comer, como, y cuando no, ayuno. Amén. Cuando tengo para vestir, visto, y cuando no, no. Ese es un siervo del Señor. ¿Ok? Isaías 54, fíjese lo hermoso que dice la palabra. 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice, para saber hablar palabras al cansado.
Nosotros los predicadores, vuelvo otra vez al principio, nosotros los predicadores hablamos y damos testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Un predicador que no ha sufrido la palabra, que no ha experimentado el quebranto, que no ha experimentado las cosas que dice la palabra, no puede decir que tiene experiencia, porque la palabra primero se debe cumplir en el predicador. Yo, ¿cómo le vengo a decir a usted que Dios lo puede sanar si Dios no me ha sanado a mí? ¿Con qué cara? Yo cada vez que recibo los exámenes de sangre, yo hoy se los enseño a mi hermana, a mi cuñado si los quiere ver, y a mi mamá. Mira, aquí dice, el doctor dice que soy diabético, pero aquí dice que no lo soy. Tengo pruebas de cómo lo estoy haciendo. En el mismo hospital se lo he dicho a los doctores y lo han tenido que comprobar ellos con el récord. ¿Cómo voy a hablar de un Cristo que sana si yo me estoy muriendo de diabetes? Como que es ilógico, ¿cierto? Unas palabras que me dijo mi esposa cuando me cortaron mi pie. Me dijo mi esposa, ¿y ahora cómo vas a predicar eso? ¿Con qué cara te vas a presentar delante de la gente sin un pie? Porque por causa de la diabetes te lo cortaron. Yo le dije a mi mujer, me cortaron una pata, pero no me cortaron la lengua. Eso es suficiente. Y yo no sé cuánto tiempo me lleve el hijo, pero de que yo voy a estar de pie, voy a estar de pie. Y gracias a Dios, desde que me puse de pie otra vez, no he tenido ya problemas. Pero un predicador debe predicar lo que ha vivido. Nosotros no podemos predicar fábulas. ¿Qué es una fábula? Algo que no has comprobado. Si la Biblia dice que yo puedo caminar de cabeza andando con las orejas, yo quiero comprobarlo para poderte decir, te faltan los pies, camina con las orejas, sí se puede. Eso es lo que es un predicador, hermano. Por eso muchas veces los predicadores, ustedes tal vez ven la ropa, ven cualquier cosa, pero si Dios permitiera vernos el alma, el cuerpo espiritual, estaría lleno de cicatrices. ¿Me entiende? Yo siempre he dicho, es una raya más para un viejo tigre. ¿Usted cree que un tigre se va a notar si le ponen otra raya? No. Pero eso es lo que uno hace como predicador. Dios tiene que permitir que nos lleven, nos barran, nos quebranten y todo, para saber hablarle palabras al cansado. El que fue borracho entiende al que es borracho. El que fue drogadicto entiende al que fue drogadicto. El que ha sido abusado sexualmente entiende al que ha sido abusado sexualmente. Y todos podemos decir, Dios cambia. Amén. Dios me dio para perdonar. Es tan grande el amor que yo ya perdoné a los que me ofendieron. Amén. Eso es, dice, me dio palabras para hablar como sabio. Y mañana tras mañana, dice, despierta mi oído para oír como sabio. Amén. Usted va a encontrar muchos predicadores que son necios, tercos. Pero porque no han querido sufrir. O no quieren sufrir. Una vez en una iglesia donde estábamos, pusieron a predicar a un muchacho que no era ni casado. ¿Y sabe qué predicó? ¿Cómo tratar a los hijos? No tenía ni novia. Y a los viejos nos iba a enseñar cómo tratar a los hijos. Ahora, como que es ilógico, ¿no? Hermano, por eso, un casado, fíjense que yo escuché una vez a una pastora y dijo, en una reunión de mujeres, dice, yo nunca invito mujeres a predicar. Dice, yo lo que invito es un varón y casado. Dice, si es servicio de hombres o reunión de hombres, invito a una mujer. Dice, por una razón. Dice, porque si es reunión de mujeres, invito a una mujer, una mujer le va a predicar a las mujeres. Pero mejor que venga un hombre que les diga, como marido yo a veces me siento así. Cuando la mujer me ignora esto y esto, porque el marido va a saber decir lo que las mujeres no quieren ver. Al revés, con los hombres. Tiene que venir a la mujer a decir cómo se sienten cuando un hombre no les da justo valor. Y tiene razón. Entre hombres, dice, hay un dicho allá afuera, ¿no? Que entre gitanos no nos leemos la mano. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Pues si de hombre a hombre nos cubrimos, ¿cierto? Pero que venga una mujer y que nos diga las verdades, ay, como que ya no estaría muy bonito. Igualmente las mujeres. Pero bueno, no los asusto más. Ok, hermanos, vámonos a la última cita. Isaías 61. Isaías 61.
Recuerde, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ya no habrá como los sabios, para oír como los sabios. Isaías 61, del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió en Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Los que están sufriendo. Dice, a vendar a los quebrantados, a los que han sido heridos, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos ¿de quién? A los cautivos del pecado, y a los presos aperturas de cárcel. ¿A los presos de quién? A los presos que tiene presos el diablo. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a los que sufren. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y seréis llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todo el trabajo que hacemos para Dios es para la gloria suya. Amén. No es para la mía. Hace mucho tiempo en la casa, mi cuñado siempre me ha dicho judío y rabino. Lejos estoy de eso. Pero había otros hermanitos que siempre me llegaban y me decían maestro. Cuando ellos me decían esa palabra, yo en mi cabeza decía, no, eres un siervo inútil. Siervo inútil. Siervo inútil. Siervo inútil. Le voy a decir por una razón. Yo sufrí mucho de niño y todo lo que logré. Yo tuve el carro que quise, manejé el carro que quise, tuve el trabajo que quise, manejé el camión que quise. En varios trabajos me dijeron que yo era el mejor trabajador y todo. Pero todo eso lo logré por orgullo. Por orgullo. Porque yo descubrí que de niño, si era yo orgulloso, no me iba a dejar de nadie. Había maquinarias que yo no sabía usar. Me decían, ¿las sabes usar? Digo, más o menos sé cómo. Digo, pero dame unos 10 minutos y vas a ver que sí puedo. Yo lo que hacía, me iba al manual. Al manual, y ahí veía yo cómo se manejaba y lo lograba. Gané muy buen dinero. No, ahorita no tengo nada, pero lo gané. ¿Pero qué me llevó el orgullo? A perder un pie, a estar ciego de mi ojo izquierdo, a estar en diálisis, tengo problemas del corazón. Bueno, eso dice el doctor, falta que diga Dios, ¿no? Pero el 18 tengo una cita con el cardiólogo. O una de dos, o las arterias están tapadas o el corazón ya se cansó de amar. El chiste que está a 50. Pero eso es lo que dice el médico, falta lo que diga Dios. A todo eso me llevó el orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pensé que era yo. Era yo. ¿Entiendes? Por eso yo sí le puedo decir que el orgullo causa muchos problemas. Casi pierdo mi familia, casi pierdo mis hijos. Afortunadamente, desde que me cortaron el pie para acá, Dios me ha permitido, más bien lo tuve que dejar por algo que me pasó. Pero desde ahí he visto la mano de Dios. Dios me sanó de la diabetes. Tengo la palabra de Él que me va a sanar de los riñones, que no necesita más diálisis. Pero ahora sí yo entiendo, la gloria es de Él, no es mía. Amén. Por eso le vuelvo a decir, el diablo, en una de las palabras que leímos, Pablo le dice a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo, no sea que el diablo te gane, dice, y que los que te escuchen también escapen del lazo de él. Esas son unas palabras sabias de Pablo. Cuando yo terminé de dar esto, hermano, yo miraba a la viejita, a la pastora, que me echaba unos ojos como si fuera sopilote, que me quería tragar. Pero igual, yo iba contento porque yo dije lo que Dios me dijo. Se la tuvo que aguantar, ¿sí? Cuando yo salí de esa puerta, cuando salimos de ahí, que ya nos íbamos para la casa, le dije a mi hermano, oye, ¿cómo estuvo? No, dice, hubieras visto. Ninguno de los hermanos dijo nada. Dice, pero la viejita, dijo que tú estabas mal. Incluso, dice, tú habías criticado a los predicadores. Porque a los predicadores solo Dios los juzga, y Dios los critica. Dice, era ella y 13 más. Dice, y todos los demás dijeron, no, hermana, dice, lo que dijo es correcto. Dice. Muchas veces por cobardía no decimos las cosas como son. El
hermano no cometió ningún error en lo que citó. No dice, pero es que los predicadores nadie los juzga más que Dios. Dice, no. Ahora sabemos que Dios los juzga, pero con la palabra. Y si uno dice la palabra correctamente, no es la persona, es la Biblia que nos está corrigiendo. Él nada más repitió lo que dice la palabra. Con decirle que nunca más me volvieron a dar chance. Al final salimos de ahí. Pero con lo que yo le quiero dar a entender esta tarde, hermano, yo sé que hay predicadores, yo sé que hay muchos, algunos de púlpito, otros de calle, no importa. Pero estas reglas, hermano, guárdelas, escúchelas. Tal vez no las vas a dar ahorita, pero va a llegar un día y que las va a ocupar. Y no es porque a mí me las dio, porque yo las estoy diciendo, no, están en la palabra. Si usted quiere agarrar otras, hermano, hágalo. Pero lea la Biblia, estúdiela, cómasela. Dice el libro de Proverbios que cuando usted se come la palabra es dulce en la boca, pero cuando llega al estómago, dice, es amarga como la hierba. ¿Sabe por qué es amarga? Porque ya cuando se trata de vivir la palabra, cuesta, duele, sufre uno. No es así tan bonito como se la pintan a uno. ¿Bien? O como uno la lee. Qué bonito es pararse y pelear con el diablo como David. Sí, es bonito. Pero usted cree que David no la leía. ¿Usted cree que David no la sabía? ¿O usted cree que cuidando las ovejas él no oraba? ¿O no estudiaba? Ah, no. A tiempo y fuera de tiempo. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra que hemos escuchado, Señor, sea para nosotros, Padre, como un bálsamo para nuestra alma. Y todos los que estamos acá, Padre, yo sé que hemos sido llamados a ser predicadores. Úngenos a cada uno, Señor, para dar lo mejor de nosotros cada día. Y que no nos olvidemos, Padre, de que eres tú el único que se lleva la honra y la gloria. Nosotros solamente somos siervos inútiles que sin tu ayuda no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a recordarlo todos los días, Señor, y evitar caer en el lazo del diablo, Señor, por medio del orgullo. Gracias te damos, Padre, por lo que has hecho en nosotros, por lo que harás, Padre, y danos la paciencia y sobre todo estar sobrios para escucharte cada día mejor como sabio y poder hablar las palabras al cansado y a todos aquellos que van a venir. Gracias te damos por la oportunidad de servirte y te damos gracias por lo que hiciste en Colombia. Te pedimos por Félix, Señor, que apresures, Padre, ese trámite que va a hacer y que lo traigas cuando lo tienes que traer, Señor. Porque yo creo que si él se quedó allá es porque todavía tiene cosas que hacer para ti allá por sí solo, Señor. Gracias te damos, Padre, por Diana, por Amparito, por Isaac, y porque los has traído con bien. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa, y todo eso te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.